La conferencia recibe el nombre de El rol del farmacéutico en la inmunización y aplicación de medicamentos inyectables desde la farmacia de comunidad, experiencia de Costa Rica. La doctora Lidet es farmacéutica graduada en la Universidad de Costa Rica con una maestría en biofarmacia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora asociada jubilada de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, donde ejerció por más de 30 años en docencia de grado y posgrado, investigación, acción social y ocupó diversos cargos administrativos, entre ellos el de decana, en 4 periodos diferentes. Participó también en diversos grupos técnicos de trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Ocupó la vicepresidencia y presidencia del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Ha promovido la creación de la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica, siendo su presidenta desde el año 2018. Ha recibido distintos reconocimientos por su trayectoria profesional, siendo el más reciente su nombramiento en el año 2023 como académica correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia. Le damos la bienvenida, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento muy especial a la comisión organizadora de este segundo encuentro iberoamericano de investigación en ciencias farmacéuticas y 19 jornadas del Día del Farmacéutico. En particular, a mi amiga y estimada colega María Lujano, a todos los colegas, compañeros y compañeras de COIFA que estamos por acá y los que no nos pudieron acompañar también. Es para mí realmente un privilegio estar aquí, les agradezco muchísimo. Voy a cambiar el chip de lo que estábamos oyendo de mis 2 excelentes colegas que me precedieron, porque mi presentación va en función más de la práctica farmacéutica y enmarcada en lo que mis 2 queridos colegas, compañeros expusieron antes del almuerzo, el doctor Torres y la doctora Wanda, en función de tener una farmacia de comunidad donde se puedan desarrollar servicios farmacéuticos, significa tener un farmacéutico competente para poder hacerlo. Y esto parece que fuera cosa menor, pero en realidad es un tema que tal vez nos extraña a quienes estamos acostumbrados a que en la farmacia está un farmacéutico, pero no es la realidad todavía en muchos países de nuestra Latinoamérica. Y eso creo que es un tema que debemos buscar cómo resolver, cómo trabajar, porque realmente debemos darnos nuestro valor como farmacéuticos, como profesionales de salud que podemos aportar a la salud pública de nuestros países. Yo voy a referirme entonces a este tema de el rol del farmacéutico tanto en la aplicación de inyectables como en la posibilidad de brindar servicios farmacéuticos en inmunización desde la farmacia de comunidad. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en Costa Rica? Y vamos a ver que a pesar de tener farmacéutico en la farmacia, pues tampoco la experiencia sigue siendo muy participativa. No podemos hablar del tema de inmunizaciones sin referirnos a las enfermedades transmisibles, ¿verdad? Y cómo estas generan problemas relacionados, ¿verdad?, con todas las otras determinantes de la salud y grandes problemas en nuestros países, sobre todo, ¿verdad?, en Latinoamérica, donde se juntan pues todo el tema de inequidades, cambio climático, pobreza, factores socioculturales. Por lo tanto, estas enfermedades generan costos económicos, sociales y de salud
y por lo tanto implica redoblar esfuerzos, ¿verdad?, en eliminar estas enfermedades en nuestra región. Otro punto importante pues es que desde hace mucho tiempo existe lo que conocemos como el Programa Ampliado de Inmunizaciones, el PAI, que es una acción conjunta de las naciones del mundo tendientes a apoyar, a lograr esas coberturas universales de vacunación con el fin pues, de disminuir esas tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles, con un fuerte compromiso pues, de los países de tratar de erradicar, eliminar y controlar estas enfermedades. ¿Por qué es importante? La inmunización, según la Organización Panamericana de la Salud, es una de las intervenciones de salud pública que ha resultado más eficaz en la prevención de las enfermedades. Sin embargo, se ha estancado, digamos, en la última década. Si vemos la región de las Américas, por ejemplo, se reporta, según la OPS, que ha sufrido el mayor descenso, por ejemplo, en la cobertura de tercera dosis de vacunación contra difteria, tétanos y tosferina. Observado en todas las regiones del mundo, pero particularmente en nuestra región, ha sido, si vemos, 94.4 en el 2010 frente a un 84% en el 2019. Esto ha llevado, lógicamente, a que se hayan tenido que generar una serie de esfuerzos de las organizaciones, y aquí, por ejemplo, lo que les presento es en estas campañas que generó en el 2022 la Organización Panamericana de la Salud, las que están laterales. Precisamente, ¿por qué? Porque todos recordamos con el tema de COVID cómo se generó todo empezó más fuerte todavía ese movimiento antivacunas, y por lo tanto vemos, que prácticamente en nuestros países las tasas de cobertura de vacunación han disminuido. Y esta última, la del centro, lo que les presento es una publicación que sacó el Colegio de Farmacéuticos precisamente ante una campaña de vacunación extraordinaria contra sarampión, rubiola y paperas. ¿Por qué? Porque hemos visto brotes de sarampión en países de nuestra región, donde ya teníamos pues prácticamente erradicado este problema. Ok, ¿cuál es nuestro rol como farmacéuticos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos, como farmacéuticos, que ver en este tema? ¿Qué es lo que dice las directrices conjuntas de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional Farmacéutica? Dice que los profesionales farmacéuticos somos profesionales sanitarios a los que se nos otorga la responsabilidad, sea por la autoridad nacional o estatal provincial, por ejemplo, en la gestión de la distribución de medicamentos a los consumidores y en participar en los esfuerzos necesarios para asegurar su uso seguro y eficaz. Y ahí estamos hablando de medicamentos y estamos hablando, por supuesto, que entran las vacunas como un medicamento. Pero que además tenemos un papel como capacitadores, instructores y de administración, y que así podemos contribuir a la prevención de enfermedades mediante la participación en programas de vacunación, garantizando la cobertura de estas vacunaciones y la seguridad de las mismas. Ahora bien, voy a referirme un poco cuál es nuestra situación, qué es lo que pasa en Costa Rica. Costa Rica es un país muy pequeño que tiene una población alrededor de los 5 millones y tanto de habitantes, que se ha caracterizado por tener un sistema de salud robusto. En el 2022 el gasto público de salud fue en 25.37%, que representó el 5.2% del Producto Interno Bruto.
Para 2023 la esperanza de vida reportada fue de 80.3 años, que es una cifra mayor al promedio que tiene la región de las Américas. Tiene un sistema de salud robusto, como les decía, que comprende los servicios de salud y lo que es agua y saneamiento. Los servicios de salud están divididos, pues serían lo que es la parte pública, liderada básicamente por la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros, que tiene que ver con todo el tema de accidentabilidad. O sea, todo lo que son accidentes laborales, accidentes de tránsito, etcétera, son atendidos en el Instituto Nacional de Seguros. En la atención a la caja, pues tiene una cobertura prácticamente superior al 90% de la población, y su atención está basada pues en esos 3 niveles. El primero basado fundamentalmente en los equipos básicos de atención integral de salud y puestos de visita periódica. El segundo nivel ya clínicas mayores, hospitales periféricos y regionales, y el tercer nivel que serían los hospitales generales y especializados. Y el servicio privado, donde tenemos pues servicios ambulatorios y también de especialidad. Y ahí, en ese sector, están pues las farmacias de comunidad privadas, que es un poco a lo que me voy a referir, pues cuáles son esas acciones. Que podemos decir que es ahí donde se desarrolló la farmacia en el país. O sea, básicamente la escuela de farmacia se creó en el 1897, venía desde el 1895 con la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia. Luego se separa y se funda el Colegio de Farmacéuticos, que asumió la responsabilidad de esa formación de los farmacéuticos. Pero aquí quiero resaltar algo muy importante, que es, vamos a ver que parte de lo que ha hecho, digamos, la diferencia en el papel que juega el farmacéutico en esas farmacias de comunidad privadas. Desde 1903 se estableció mediante decreto la regencia farmacéutica, que definía ese regente como la persona responsable del despacho de recetas, del expendio de drogas y del buen funcionamiento de la farmacia. Posteriormente, en 1929, se publica el decreto de boticas y droguerías. En 1945 se publica ya el reglamento de establecimientos farmacéuticos, y esto viene entonces a consolidar un poco más ese rol del farmacéutico y esa regencia farmacéutica. Establece entonces la responsabilidad del regente farmacéutico, el cumplimiento de horarios y otro punto muy importante, la fiscalización por parte del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, la cual se mantiene hasta la fecha. Este reglamento se ha ido actualizando conforme ha ido avanzando, ha evolucionado la farmacia, y es donde pues todo el cumplimiento de las normativas de los establecimientos farmacéuticos está ahí en ese decreto. Si vemos, todo venía por decreto, ¿verdad? Y es hasta 1973 donde se publica la Ley General de Salud, y en ese artículo 56 podemos decir que se deja más consolidada aún lo que sería la regencia farmacéutica, porque ahí se establece que solo los farmacéuticos pueden despachar recetas de medicamentos y que pueden negarse a despachar recetas que no se ajusten a las exigencias científicas, legales y reglamentarias. Bueno, ¿cuántas farmacias tenemos actualmente en el país? Este es el dato que me brindaron recientemente en octubre de la Unidad de Fiscalización de la Práctica Farmacéutica del colegio. Tenemos 700 farmacias de cadena, 700 farmacias independientes y 669 farmacias de cadena. O sea, si vemos,
cada vez se acerca más a prácticamente una relación 50-50. Yo comparé estos datos porque había preparado una charla en el 2019 y veo cómo cada vez se va achicando la cantidad de farmacias independientes y refiriéndome a lo que el doctor Iván presentó pues también en la mañana, o sea, cómo está pasando esto en muchos países de Latinoamérica, donde cada vez esas farmacias independientes van haciéndose, ¿verdad? Cada vez menos, porque las van consumiendo las farmacias de cadena. El colegio ha organizado las farmacias de cadena en cadenas pequeñas cuando tenemos 4 a 10 establecimientos farmacéuticos, medianas de 11 a 20 y cadenas grandes de 21 o más farmacias. ¿Cuál es el rol del farmacéutico en inmunización? Pues tenemos que participan en todo el tema de almacenamiento y por lo tanto en todo el mantenimiento de la cadena de frío, en el registro y comercialización y la aplicación al nivel de las farmacias de comunidad privadas. Y es ahí donde vamos a ver ahora pues este tema en particular. Por otra parte, en el sistema público, lo que es el que maneja pues todo el tema de la vacunación a nivel del sistema de salud, hay integración de un farmacéutico en el programa ampliado de inmunizaciones, donde se cubren pues todos los aspectos de adquisición, de distribución de vacunas, de la investigación de reportes adversos atribuibles a la vacunación, el tema del control de calidad de las vacunas, etcétera, etcétera. Ahora sí, para poder tener esto se tiene que tener la normativa, para que podamos respaldarnos en cómo hacer las cosas y que podamos tener ese respaldo legal. Esto que presento acá es la normativa para la regencia farmacéutica. O sea, básicamente tenemos 9 leyes, 18 decretos del Ministerio de Salud, 4 reglamentos de Asamblea General y más o menos unos 20 acuerdos de junta directiva del Colegio de Farmacéuticos que como farmacéuticos de comunidad debemos conocer y respetar y cumplir, etcétera, etcétera. Ahora, en esas leyes menciono acá todas las que están y marco en negrita, pues cuáles tendrían que ver con el tema de aplicación de inyectables y de vacunar, de brindar servicios farmacéuticos en inmunización. Básicamente, pues Ley General de Salud, así que es como que todos tenemos que saber que establece la Ley General de Salud, pero muy importante también la Ley Nacional de Vacunación y, lógicamente, la Ley para la Gestión Integral de Residuos. Reglamentos, aquí los que voy a especificar nada más son relacionados con el tema de servicios farmacéuticos en inmunización y de vacuna y de inyectables. Señalo fundamentalmente aquí 2, que es el Manual de Normas para la Habilitación de Farmacias, que es donde se describe todas las especificaciones y requisitos para la conservación de los medicamentos que requieren cadena de frío, como las vacunas, y para brindar el servicio de vacunatorio. Y la Norma Nacional de Vacunación, que establece los criterios técnicos y legales que deben cumplir los centros de salud públicos y privados para el manejo y aplicación de las vacunas del esquema aplicado en el país. Acá, como normativa específica, también está un dictamen de la Procuraduría General de la República, donde establece la potestad de los farmacéuticos para aplicar inyectables. Esto se da en virtud de una apelación que hace el Colegio de Enfermeras, donde se oponía a que los farmacéuticos pudiéramos inyectar. Entonces ya desde ahí significaba, si no podemos inyectar, no podemos aplicar vacunas. La Procuraduría emite este dictamen donde dice que tenemos las competencias técnicas necesarias para poder hacerlo en las farmacias de comunidad de acuerdo a todo el cumplimiento de las normativas. Y están también pues, todos los protocolos y guías que el Colegio de Farmacéuticos ha emitido con respecto a este tema. Por ejemplo, el protocolo para el servicio de aplicación de inyectables y vacunas,
que establece pues lo que serían los requerimientos de recurso humano, planta física, documentación, procedimiento a seguir y para hacer esa aplicación de inyectables. Ok, muy bien, entonces tenemos ese marco normativo. Pero dice la Organización Panamericana de la Salud que además de tener el marco normativo, es importante reforzar otras funciones esenciales que conlleva la regulación, que serían estándares de buenas prácticas, los mecanismos de vigilancia y la fiscalización para su cumplimiento. Y es por eso pues que desde el Colegio de Farmacéuticos pues se ha dado la tarea, digamos, de trabajar en este tipo de cosas, o sea, establecer un poco esos estándares y trabajar esas guías. Por ejemplo, aquí tenemos estas, básicamente esta guía se publicó recientemente, la de actuación profesional de servicios farmacéuticos en inmunización desde la farmacia de comunidad. También este es más viejito, el protocolo para el servicio de aplicación de inyectables y o vacunatorios en las farmacias privadas y la guía de actuación farmacéutica en buenas prácticas de cadena de frío en la farmacia. Y aparte, dice también pues que tenemos la labor de fiscalización, que tenemos que fiscalizar la ejecución de esos servicios que se brindan. Y acá les presento pues lo que serían, digamos, las boletas de fiscalización que tiene los fiscales del colegio para ir a hacer las fiscalizaciones a las farmacias de comunidad y revisar, bueno, cuál es el cubículo, los equipos y materiales que tiene, toda la documentación, si tiene los manuales, los protocolos, ¿verdad? Todos los procedimientos necesarios para poder realizar brindar ese servicio. Y lo mismo, esta boleta que sería todo el tema del mantenimiento de cadena de frío, que revisamos, ¿verdad? O sea, tiene la refrigeradora exclusiva para vacunas, los empaques de las puertas en buen estado, libre de alimentos, porque bueno, nos podemos encontrar sorpresas, ¿verdad? Alguien llegó y puso el almuerzo de ese día en la refrigeradora. Los termómetros, cómo están funcionando, están en buen estado, tienen su calibración, su registro, etcétera, etcétera. Los estabilizadores de frío, la descongelación y limpieza del refrigerador, este registro, ¿verdad? Control mensual. Eso básicamente entonces en cuanto a cumplir, digamos, esa parte que establece OPS, que no es nada más tener normativas, sino también es cómo ayudamos y cómo fiscalizamos para que eso se cumpla. Esta es la lista oficial de vacunas que tiene Costa Rica. La lista oficial quiere decir que es la que se maneja en el sistema de salud público, ¿verdad? Que muchas de ellas son las se ponen a toda la población, si son los niños, etcétera, y algunas de ellas vamos a ver que no se les da cobertura a toda la población y por eso entonces la gente acude a la farmacia de comunidad privada para que se les aplique, por ejemplo, la vacuna contra la influenza. A ver, ¿qué ha pasado, digamos, en este tiempo, digamos, con respecto a este tema? Realmente no se sabía mucho. Había solo un estudio del 2012 que decía que se encuestó un grupo de farmacias, de los farmacéuticos que estaban ahí regentando esas farmacias, y prácticamente en ese sondeo aproximadamente la respuesta era de un 8% de farmacéuticos que decía que aplicaban inyectables en sus farmacias. Posteriormente, esto lo hicimos en el 2020, en plena pandemia de COVID, o sea, cuando venía la campaña de vacunación contra influenza y donde lo que se quería era que se tuviera la mayor cobertura para tener un solo frente que era COVID y no gente con influenza y COVID, ¿verdad? Con los servicios de salud saturados, etcétera. La idea era pues que hubiera en las farmacias de comunidad una mayor cobertura de vacunación. Entonces,
se hizo un sondeo muy rápido porque no podíamos empezar a hacer una encuesta y diseñar, sino que dijimos, aquí lo rápido es que se haga un sondeo para ver cómo estamos. De ese sondeo respondieron un 27% del total de las farmacias registradas en el Colfar, o sea, 304 farmacéuticos, y el 76% respondió que aplica vacunas en las farmacias. Los que decían que no, explicaban pues ahí cuáles eran las razones por las que no aplican. Básicamente, el mayor porcentaje de lo que dicen es no es rentable, viéndolo nada más desde el punto de vista comercial, ¿verdad? Por política del propietario, y aquí es donde vamos, digamos, cuando las farmacias pues no son del farmacéutico, y en Costa Rica hubo un tiempo en que había una legislación donde la farmacia era del farmacéutico y había distancia de farmacias, etcétera, y eso se eliminó, y entonces pues puede ser de un farmacéutico o no necesariamente, solamente se contrata el farmacéutico. El 20, digamos un 20% que no aplica ningún inyectable. En cuanto a otros, muchos decían no hay espacio para tener otra refrigeradora, no tienen política de devolución de las vacunas por pronto vencimiento, etcétera, etcétera. Y la otra, que no se puede competir por los precios, por diferencias de precios muy marcadas, que eso es, pues en general, digamos, farmacias independientes contra cadenas, en la mayoría, pues obviamente de todos los medicamentos, no solo en vacunas. Cuando preguntamos qué tipo de vacunas se aplican, si vemos, pues básicamente las 3 primeras son fiebre amarilla, que esa no está en la lista oficial, esa solo se aplica a nivel privado, la influenza y el virus del papiloma humano. Básicamente esas son, ¿verdad?, las tres fundamentales. Y ahí van disminuyendo pues en porcentaje. Todas las vacunas que se aplican en el país deben reportarse en el sistema, lo que se conoce como el Sistema Nominal de Vacunación del Ministerio de Salud, porque ahí se lleva pues el registro para toda la cobertura de vacunación del país, para dar esos datos que se registren a nivel a nivel mundial y a nivel pues de América. Aquí nos encontramos que el porcentaje de farmacéuticos que dicen conocer el Sinovac es un 79%. Y además, los que utilizan el Sinovac para reportar las vacunas, aún peor, es el 59%. O sea que muchos vacunan y resulta que no reportan, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un problema. Y esto lo hicimos también en colaboración con el agente del Ministerio de Salud, porque queríamos ayudar también a que esto pues mejore, ¿verdad? Y que el sistema también mejore, porque realmente es una cosa tiesísima que dificulta el acceso. Indican un 57% que reporta el total de vacunas, solo un 33% indica que la información es útil para la farmacia, pero sí un 66% está consciente que es muy útil para la salud pública la información que ingresa al Sinovac. Y además, en un gran porcentaje, considera que sería muy importante que ellos pudieran tener acceso a los registros de vacunación de cada paciente en el Sinovac, lo cual no es posible. Al momento no lo tenemos. Bueno, ante esta realidad, que a pesar de que era un sondeo, pues nos dimos cuenta de una serie de cosas realmente desde el colegio, y siguiendo también los objetivos de desarrollo de FIP, se planteó un proyecto de servicios farmacéuticos en inmunización. Y de ahí pues se logró establecer vínculos con casas farmacéuticas para desarrollar algunas cosas, de las cuales salieron, por ejemplo, el poder pagar para la elaboración de esas guías que les presenté anteriormente, y también obviamente surge la necesidad de establecer programas de capacitación. Y estos son de los últimos en estos
últimos tiempos, los que se han realizado en módulos, por ejemplo, en el campus virtual, digamos, servicios farmacéuticos en inmunización, ya vamos por el segundo módulo. Actividades gratuitas, ¿verdad? O actividades en unión con compañías farmacéuticas, con programas que ya tienen estructurados, digamos, las compañías que tienen vacunas. El curso virtual, por ejemplo, de autoaprendizaje para el consentimiento informado en la práctica farmacéutica es esencial porque para la aplicación de inyectables el farmacéutico tiene que darle al paciente, leerle el consentimiento informado y que firme ese consentimiento. Lo mismo el curso virtual sobre buenas prácticas en cadena de frío, también viendo, digamos, esa fiscalización nos permite ver las deficiencias, las debilidades, ¿verdad?, que tienen los farmacéuticos cuando encontramos una serie de cosas y vemos que hay que reforzar algunos aspectos en el tema, por ejemplo, de cadena de frío. Y reciente, por ejemplo, un curso de inyectables también que se dio en conjunto con una de las universidades que brindan la carrera de farmacia. Vamos a continuación les voy a presentar este video, que es un caso, o sea, una experiencia de éxito, digamos, un colega que tiene una farmacia independiente y que él tiene su estructura, digamos, dentro de la farmacia, de cómo mantiene pues esas refrigeradoras, los controles de temperatura, etcétera, etcétera, para mantener, digamos, y ofrecer ese servicio, y es realmente exitoso su forma de trabajo porque vamos a ver que organiza campañas. Acá les presento, por ejemplo, las campañas de vacunación que desde su farmacia él ha realizado. Las primeras dos fotografías fue precisamente en la época de COVID, ¿verdad? O sea, cómo pues, se organizaron esas campañas de vacunación contra influenza. En este caso, él se organizaba incluso con instituciones, con empresas, incluso empresas estatales, por ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad, para poder vacunar, digamos, a los empleados. Entonces, desde el carro, en carpas, en los parqueos, etcétera, etcétera, ¿verdad?, para poder llegarle a la mayoría de la población y poder tener esta cobertura importante que se requería justo en ese momento, digamos, en época de COVID. Y esta pues es más reciente, digamos, ya ahora post-COVID, que igualmente pues sigue desarrollando ese tipo de campañas de vacunación, o asociado generalmente pues a empresas que le piden, ¿verdad?, que vaya y vacune, por ejemplo, a sus funcionarios. ¿Qué podemos decir como conclusiones pues de esto? Que el país cuenta con la normativa necesaria para la participación del farmacéutico de comunidad, tanto para aplicar inyectables como para ofrecer los servicios farmacéuticos en inmunización. Sin embargo, requerimos una mayor participación e incorporación de los farmacéuticos a ofrecer esos servicios de aplicación de inyectables, incluidas las vacunas, así como participar en las diferentes etapas del proceso que forman parte del proceso de inmunización. Por lo tanto, algunos de los retos continúan siendo una mayor inclusión de los profesionales de farmacia, por un lado, en la gestión de políticas públicas, en el desarrollo de más acciones educativas para la población en el tema de vacunas, en el fortalecimiento de los planes de estudio de la carrera de farmacia en las diferentes universidades y el desarrollo de educación continua en aspectos de aplicación de inyectables y de servicios farmacéuticos en inmunización, más práctica en la detección y reporte de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, lo sabe, y
un mayor conocimiento y participación de los farmacéuticos con las comunidades en las cuales ellos están brindando sus servicios, sus farmacias en las diferentes comunidades, y esto porque hay mucho, o sea, en el gran área metropolitana, en las grandes ciudades, pues es más complejo, pero muchas farmacias de comunidad que están en las zonas rurales tienen mucho mayor posibilidad, digamos, de poder participar más con sus comunidades, de educar más a la gente, porque ya vemos, o sea, los niveles de cobertura bajaron drásticamente, o sea, la gente después del COVID, con todas esas cosas que se empezaron a decir, pues ya los papás no llevan a sus niños a vacunar, cosas así, ¿verdad? Y realmente es preocupante, ¿verdad? Que entonces lo que se había ganado lo perdamos, ¿verdad? Por esa desinformación. Así es que ahí yo creo que tenemos un rol fundamental de poder influirnos, inmiscuirnos más, digamos, con nuestras comunidades. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartirles con ustedes. Muchas gracias y pura vida.